Hola, buenas. El día de hoy les vamos a hablar sobre las bases moleculares del cáncer, presentado por Licedo Ortega, Juan Esteban García y mi persona quien les habla, Yamile Alpala. Bueno, como introducción, tenemos que el cáncer afecta a millones de personas en todo el mundo. Es una enfermedad universal y que puede llegar a atacar, afectar a cualquier persona, a cualquier edad, sin importar su condición. Es decir, que el cáncer no es discriminativo. Puede llegar a afectar a cualquiera sin importar su color de piel, su extracto social, en cualquier momento y sin darnos cuenta. Bueno, y esto sucede cuando hay un desequilibrio en nuestras células, que ya lo vamos a profundizar continuamente. Bueno, el desarrollo de esta enfermedad se da cuando nuestras células como tal comienzan a dividirse de una manera sin límite. Entonces, esa acumulación de división como tal va a generar la alteración y la acumulación de masas tumorales, impidiéndoles así a nuestras células que crezcan, que se multipliquen, y tal que realicen todos sus procesos de regulación y apoptosis. También cabe mencionar que este proceso es algo que se da en años y que lleva bastante tiempo. No se da de la noche a la mañana, es un proceso progresivo. Y las células anormales del cáncer pueden llegar a invadir tejidos, órganos y también a diseminarse a otras partes formando metástasis. Es por eso como tal que existen muchos tipos de cánceres, porque cuando las células forman metástasis llegan a alterar otras partes cercanas que se encuentran como órganos, o otras células. Es por eso que tenemos diferentes tipos de cánceres como cáncer de pulmón, cáncer de colon y el cáncer de mama. Es por eso que detectarla a tiempo es de gran importancia, porque cuando se la llega a detectar en su estado inicial, cuando aquellas células apenas están comenzando a multiplicarse excesivamente, la posibilidad de que esa persona llegue a curarse y sobreviva son mucho más altas. En el estado de progresión intermedia, como tal, el cáncer ya ha llegado a invadir órganos o tejidos cercanos. Entonces es mucho más difícil, pero eso no quiere decir que no tenga cura. Hay una posibilidad menos baja, pero aún así existe la posibilidad de que tenga solución en el estadio tardío, que en este proceso como las células ya hicieron metástasis y ya se llegó a dispersar a todo el cuerpo. Entonces, llegar a tratarlo ya es mucho más complejo y las posibilidades son muy nulas. Pero ojo, eso no quiere decir que no tenga cura, porque han existido casos de personas que han llegado a sobrevivir y han llegado a pasar esta etapa de cáncer. Entonces no es imposible, pero las posibilidades ya son más bajas. Bueno, es importante también que entendamos cómo funcionan nuestras células. Entonces, como ya sabemos, nuestras células tienen una manera muy ordenada, muy armónica de funcionar. Es como una balanza en donde se mantiene ese equilibrio en la que todo funciona de una manera muy coordinada. Entonces tenemos tres pasos en la que las células funcionan. El primero tenemos la proliferación, en el segundo la reparación y en el tercero tenemos la muerte celular. En la proliferación es en ese proceso cuando nuestras células crecen y se dividen con un objetivo bueno, para renovar tejidos, para realizar cicatrizaciones y para reemplazar aquellas células que ya se encuentran viejitas. Entonces, como tal, la proliferación solo ocurre cuando el cuerpo lo autoriza. Pero, ¿qué sucede como tal cuando este proceso se activa de una manera desordenada? Entonces, como tal, da el origen a, a masas tumorales que por ende va a ser el cáncer. Y como segundo tenemos la reparación. Sabemos que nuestro ADN se daña constantemente, pero para esto existe un sistema de reparación que va a evitar y va a corregir aquellos daños que se encuentren en la alteración del material genético.
Y este sistema de reparación como tal, él es muy importante porque va a corregir aquellos daños que se encuentran, como por ejemplo decir que se pegó una base que no era, que, como por ejemplo que la tinina se pegó con la guanina. Entonces, este sistema de reparación va a llegar a modificar esta alteración. Pero la la guardiana más importante de este proceso es la proteína P53, como tal, ella es la responsable de que todo este proceso funcione de una manera coordinada y estructurada. Pero asimismo ella también funciona con otras proteínas, como la proteína P21, la proteína P27 y la proteína P16, que como tal, ellas se encargan de detener el crecimiento de células malas y también fomentando la reparación. Es por eso que se dice que la mayoría del por ciento, el 50% de enfermedades de cáncer, le da la responsabilidad cuando la proteína P53 deja de funcionar. Todo este sistema de reparación trabaja en un conjunto, ellos son un equipo, pero eh, la proteína estrella, la reina de este proceso, decirlo así, es la proteína P53. Como tercero, tenemos la muerte celular, que es un mecanismo muy importante en el cual las células como tal tienen una opción de reparación, porque dado el caso de que de pronto alguna célula está dañada o alguna célula está viejita, entonces se realiza apoptosis para tratar de mantener ese sistema de equilibrado a nivel celular. Pero asimismo también tenemos la presencia de la proteína BCL2, que ella funciona en la membrana mitocondrial y que su función es como tal permitirle la vida a la célula individual. Pero ¿qué pasa como tal cuando hay ese desequilibrio? Cuando esa proteína como tal induce a que una célula mala no se muera. Entonces es cuando se desequilibra la apoptosis junto con esta proteína, porque puede ser que la apoptosis al desequilibrarse como tal comience a matar o a producir la muerte a aquellas células buenas o que están defendiendo y trabajando para nosotros. Pero asimismo esta proteína también puede prolongar la vida a células dañinas. Entonces, como tal, cuando hay este desequilibrio de apoptosis, genera grandes cambios y mayor beneficio a desarrollar el cáncer. Y asimismo, también es importante que tengamos en cuenta que las células como tal, ellas no toman la decisión de decidirse por ellas solas. Ellas necesitan como tal recibir una autorización o una señal para hacerlo. Y estas vías de señalización como tal pueden llegar a ser positivas o negativas, porque en el caso de que ellas reciban como tal la señal estructural, pero en el caso de que tal sea una célula mala, maligna, y ella comience a dividirse, entonces no va a ser favorable. A diferencia, pues en el caso de que la célula esté funcionando correctamente y reciba como tal la señal extracelular de que se divida, entonces en ese caso sí sería favorable. Para recibir estas señales, la célula tiene una especie de receptores en su membrana que funcionan como si fueran unas antenitas especializadas que reciben como tal la señal y la comunicación. Entonces, cuando el factor de crecimiento se une al receptor, él como tal se activa y manda la señal hacia adentro. Entonces, una vez que este receptor se activa, la señal viaja desde la membrana hasta el núcleo. Bueno, en este proceso participan proteínas como las sinasas, citoplasmáticas y proteínas unidas a GTP como la familia RAS. Bueno, tenemos que el ciclo celular es el proceso que sigue una célula para poder crecer y para poder dividirse y se divide en varias fases. En la fase G1 tenemos que como tal la célula crece, produce proteínas y como tal ella va a revisar si tiene suficiente energía y suficientes nutrientes. En la fase S, síntesis, aquí ocurre algo muy importante, que es que la célula duplica su ADN. Entonces, cuando se divida, cada célula hija tendrá una copia completa del material genético. Es como sacar una fotocopia completa de un libro antes de repartirlo.
En la fase G2, la célula sigue creciendo y ella revisa si ese ADN se copió bien. Y también se producen proteínas necesarias que van a ser importantes para luego dividirse. Y en la fase M es la fase donde de la célula se divide y pues que incluye profase, metafase, anafase y telofase. Bueno, ahora vamos a hablar de un concepto que yo creo que ya tenemos bastante claro porque lo hemos escuchado mucho últimamente, y es mutación. Una mutación es un cambio en la secuencia del ADN o cuando el orden normal de las bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina, se altera. Entonces, esto puede afectar, alterar las proteínas y por tanto las funciones celulares. Las mutaciones pueden ser de diferentes tipos, como podemos observar acá en la imagen. Tenemos en primer puesto tenemos una cadena normal con ciertos nucleótidos y abajo tenemos cambio en una base individual, que es un tipo de mutación en el que, por ejemplo, una adenina se cambió por una citosina. También está el tipo cuando es de adición, que es cuando se agregan bases que no estaban o no deberían de ir, como en este caso que se agregaron dos guaninas, o también de supresión, que es cuando se eliminan bases que pues antes sí estaban. Resulta que la mayoría de las mutaciones son detectadas y reparadas por la célula, pero muchas veces también pueden llegar a pasar por alto y es cuando causan daños en el ADN, que a su vez van asociadas a diferentes factores como lo puede ser la radiación ultravioleta, la cual forma dímeros de pirimidina y distorsiona el ADN. Con esto me refiero a que puede formar dímeros de, en este caso, como vemos en la imagen, de timina, que en lugar de unirse con la adenina que está abajo, se está uniendo con la timina vecina que tiene pues ahí al lado. Esto distorsiona la doble hélice del ADN que conocemos normalmente y pues lo que causa es que las bases no puedan complementarse o no puedan sí, unirse de la manera en que normalmente lo harían. Entonces, pues esto tiene graves consecuencias en procesos como la replicación, la transcripción, etcétera. Otro factor es las sustancias químicas que vienen en diferentes tipos de cigarrillos o el tabaco, ya que modifican químicamente las bases nitrogenadas. Aquí lo que pasa es que se añaden moléculas químicas que no deberían de unirse al ADN. Como podemos observar en las imágenes que se ve de distinto color una molécula que se añadió a base de las sustancias químicas y que pues no debería de estar ahí, lo que afecta, o más bien se podría decir que favorece la acumulación de las mutaciones en los genes importantes para el control celular. También tenemos los errores de la replicación, ya que pues el daño no solamente es exógeno, sino que también puede ser endógeno, que causa mutaciones en el ADN. Aquí lo que pasa es que hay fallos en la ADN polimerasa durante la replicación y se generan errores que si bien muchas veces son corregidos mediante diferentes mecanismos y sistemas de reparación del ADN, pues algunas veces estos evaden esos controles y digamos que llegan a su finalidad de causar errores graves pues en el ADN. Algunos sistemas de reparación del ADN se podría explicar de manera general diciendo que en primer lugar la célula lo que hace es detectar el error, detecta en qué parte o qué es lo que está fallando en el ADN y luego elimina ese fragmento que está dañado. Finalmente, la ADN polimerasa lo que hace pues sería rellenar el fragmento dañado, rellenándolo con un fragmento correcto usando la cadena que está sana como una guía y pues así dejando el ADN reparado. En base a esto existen varios mecanismos de reparación, pero aquí les mencionaré muy brevemente tres de ellos. El primero es profiling de la ADN polimerasa, donde aquí pues lo que ocurre es que durante la replicación del ADN
funciona como una revisión inmediata donde las enzimas detecta y corrige las bases que están mal copiadas o mal emparejadas mediante se va replicando. El segundo es la reparación por excisión de nucleótidos o NER. En este se eliminan los fragmentos que están dañados del ADN, como por ejemplo las lesiones causadas por los factores mencionados anteriormente, como la radiación ultravioleta, las sustancias químicas, y esas lesiones las reemplaza por una secuencia correcta. Y el tercero, que es la reparación de errores de apareamiento, corrige los errores que se le escaparon o que el proofreading dejó pasar por alto. Entonces, digamos que este mecanismo lo que hace es como dar una segunda revisada como para tener una mayor seguridad de que están realizando el trabajo bien. Y pues en sí, todos estos sistemas son muy importantes porque pues si fallan, las mutaciones van a comenzar a acumularse y por tanto pues se va a aumentar el riesgo de cáncer. Hablando ya sobre los genes que son clave en el cáncer, es importante mencionar que pues no todas las mutaciones tienen el mismo impacto sobre la célula, ya que pues muchas no van a producir consecuencias importantes o graves. Sin embargo, el cáncer aparece principalmente cuando las alteraciones están afectando genes que son responsables de controlar procesos fundamentales para el funcionamiento celular, como lo son el crecimiento celular, la división celular, la reparación del ADN y la apoptosis o la muerte celular programada. Entonces, cuando las mutaciones alteran cualquiera de estos cuatro procesos, la célula pues comienza a proliferar de manera normal y asimismo pues acumular las alteraciones genéticas. Entonces, en base a lo anterior, los genes involucrados en el cáncer se podrían agrupar en tres principales categorías: los protoncogenes y oncogenes, los genes supresores de tumores y los genes de reparación del ADN. Iniciemos con los protoncogenes y oncogenes. Los protoncogenes son genes normales que todas las células tienen. Su función es estimular procesos como el crecimiento y la división celular cuando el organismo lo necesita. Es decir, los protoncogenes van a ayudar a que la célula responda a señales normales de crecimiento, por lo que podríamos compararlos con el acelerador de un automóvil, ya que pues en condiciones normales va a avanzar solo cuando es necesario, o más bien verlo que funcionan como el acelerador de una célula. Pero el problema aquí es cuando estos genes sufren mutaciones, ya que pues cuando un protoncogen sufre una mutación, pues se convierte en un oncogen. Y en este instante el gen ya no funciona de manera regulada, sino que comienza a enviar señales constantes para que la célula crezca y se divida. Continuando con la analogía anterior, es como si el acelerador se quedara atascado, haciendo que la célula continúe proliferándose incluso cuando pues no debería o no tendría por qué hacerlo. Uno de los ejemplos más conocidos sobre esto es el gen RAS. En este artículo publicado en el 2024 se explica detalladamente este proceso, donde básicamente lo que pasa es que la RAS codifica una proteína que participa en la transmisión de señales de crecimiento dentro de la célula. Y pues normalmente lo que pasa es que esta proteína se activa solo cuando la célula recibe estímulos adecuados, pero cuando ocurre una mutación RAS es que se libera la enzima que hace que la célula reciba señales continuas de proliferación, que a su vez lleva a un crecimiento tumoral descontrolado, donde pues es que se podría desarrollar el cáncer. Ahora vamos a hablar sobre los genes supresores de tumores, que a diferencia de los oncogenes que estimulaban el crecimiento celular, los genes supresores de tumores van a actuar como mecanismos de control que limitan la proliferación celular. Su función principalmente sería evitar que que la célula dañada continúe dividiéndose y para hacerlo puede detener el ciclo celular, activar sistemas de reparación del ADN o también incluso inducir la apoptosis. Por eso, siguiendo con la analogía de los autos, los genes supresores serían como los frenos de la célula. Pero entonces aquí el problema ahora sería cuando esos genes sufren las mutaciones
o se pierden, ya que también van a descontrolar la célula. Pero ¿cómo es que los genes supresores contribuyen al cáncer? Bueno, como ya les decía, ellos evitan que las células dañadas se multipliquen, por lo que cuando estos genes se inactivan por mutaciones, la célula pierde esa capacidad de controlar el ciclo celular y de reparar adecuadamente el ADN, causando que las mutaciones se acumulen y que la célula siga dividiéndose tanto que, pues, a pesar de que esté muy dañada, se siga dividiendo y llegue a la proliferación tumoral. Un ejemplo de gen supresor es el P53 o también conocido como el guardián del genoma. Más específicamente sería el gen TP53, ya que es el que codifica la proteína P53, también conocida como el sensor de daño genético. Básicamente, su función es detectar daño en el ADN y evitar que las células alteradas sigan proliferando. Pero entonces, cuando el P53 detecta este daño, puede hacer que se detenga temporalmente la proliferación celular o puede activar mecanismos de reparación para el ADN, o si el daño ya es muy grave, incluso también puede inducir a la apoptosis. Todo esto hace que la célula se mantenga en un estado normal y equilibrado o estable. Pero cuando hay mutaciones en el P53, vamos a tener consecuencias como la pérdida del control celular, la acumulación de mutaciones, la disminución de apoptosis y el desarrollo de tumores malignos que posteriormente va a llevar al desarrollo del cáncer. Cabe mencionar que pues toda esta actividad es regulada por la proteína MDM2, que pues es la que se encarga de mantener los niveles bajos del P53. Otro ejemplo de gen supresor es el RB, cuya función principal es limitar la proliferación celular. Sin embargo, cuando el gen RB se inactiva por mutaciones, este freno se pierde y como consecuencia las células van a seguirse dividiendo. Bueno, cabe mencionar que este gen fue descubierto originalmente por su relación con un tipo de cáncer ocular infantil llamado retinoblastoma. Entonces, digamos que sacaron pues el RB para llamarlo así. También están los genes de reparación del ADN. Estos participan y hacen posible los sistemas de reparación que les mencioné hace un rato. Todo eso de proofreading y bueno, los demás que permitían corregir los errores en la replicación o por agentes como la radiación y sustancias químicas. Un ejemplo importante de estos son los genes BRK1 y BRK2, ya que participan en la reparación de rupturas del ADN de doble cadena y que pues cuando presentan mutaciones van a aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama y de ovario. Mm, Está también la herencia y predisposición del cáncer, que es cuando se refiere a la transmisión de una predisposición genética a desarrollar ciertos tumores de una generación a otra. O en pocas palabras, cuando algunas personas heredan genes que las hacen más propensas a desarrollar cáncer. Diferentes estudios, como el que se puede observar aquí, concuerdan alrededor de la cifra de que entre el 5 y el 10% de los cánceres tienen un origen hereditario. Es decir, se relacionan con una mutación germinal que ocurre en las células sexuales como el óvulo o el espermatozoide y que pues por eso puede ser transmitida a su descendencia pues a través de las leyes de Mendel. Pero entonces, según ese porcentaje que les mencionaba, de que entre el 5 al 10% de los cánceres corresponden a un origen hereditario, ¿a qué corresponde el porcentaje restante? Bueno, pues generalmente para desarrollar la enfermedad o el cáncer se necesitan otras mutaciones adicionales que se adquieren durante la vida. Estas mutaciones adicionales se llaman o se conocen como mutaciones somáticas y que pues también van de la mano con la influencia de factores por agentes externos e internos y por cambios epigenéticos. Eh, por eso, algo que es muy importante y que debemos de tener claro es que el cáncer es un proceso multietápico, es decir, progresivo o que se va acumulando, que es una acumulación de varias alteraciones, ya que pues la mutación heredada aumenta el riesgo, pero no es suficiente por sí sola. Y todo esto permite pues entender el concepto de penetrancia incompleta, que básicamente es que no todas las personas que tienen la mutación llegan a desarrollar la enfermedad.
Bueno, aquí. Entonces ahora pasemos al control pues, del ciclo celular. Entonces, como pregunta, inicies, pues, ¿cómo sabe la célula? ¿En qué fase va a estar? ¿Y cuándo puede avanzar a esa siguiente? La respuesta, como lo podemos observar acá, está en las ciclinas, las cuales son proteínas reguladoras, están concentradas, bueno, su concentración, perdón, fluctúa de una forma muy predecible durante el ciclo celular. Cada tipo de ciclina, digamos, opera en un momento específico. La ciclina D, por ejemplo, regula la transición G1 y activa los CDK4 y CDK6. La ciclina E va a actuar en el final del G1 y principios de la fase S, activando así también el CDK número 2. La ciclina A, por su parte, va a actuar en la fase S y G2, también con CDK2 y CDK1. Y por último, la ciclina B, esta va a regular la entrada en la mitosis o en la fase M al activar el CDK1. Cuando este sistema se desregula, ocurren, digamos, problemas demasiado graves. La sobreexposición de la ciclina D1, por ejemplo, está en cáncer de mama, en cáncer de esófago y los propios linfomas. Las mutaciones en los genes reguladores de la ciclina, como el RB o el P16, también contribuyen mucho. Y la activación constitutiva de las quinasas dependientes de la ciclina genera una señal de división permanente. Pero este conocimiento también atrae o abre puertas terapéuticas, donde hoy existen inhibidores de CDK, los cuales mencionaré un poquito más adelante. Listo. En este caso, podemos observar la molécula del ribociclib, cuya estructura, pues la podemos ver acá, es un inhibidor selectivo. Por ejemplo, en este caso del CDK4 y CDK6, en cual al bloquear estas mismas quinasas va a interrumpir la progresión del ciclo celular en la fase G1, impidiendo que las células tumorales sigan dividiéndose. Este tipo de, digamos, terapias dirigidas son gracias al conocimiento molecular que hemos estado describiendo. Esto no se hubiera diseñado sin entender cómo funciona el ciclo celular a nivel de las proteínas. Listo. Las ciclinas no van a actuar solas. Ellas van a necesitar una enzima, necesitan asociarse con una enzima llamada las quinasas dependientes de ciclinas o CDK por sus siglas en inglés. Cuando las ciclinas y las mismas CDKs forman un complejo, esta se va a activar y puede fosforilar proteínas, las cuales, como dice acá, va a añadir grupos fosfato a proteínas diana específicas para activar o desactivar procesos necesarios para que la célula avance de una fase a otra. Por ejemplo, la fase de crecimiento, a su vez la fase de la replicación del ADN. ¿Ok? Y en esta tabla, como les podemos mostrar, vemos cómo opera cada complejo de ciclina junto con la CDK. Por ejemplo, la ciclina D con el CDK4 y el CDK6 regulan el inicio del ciclo en la fase G1. La ciclina E más la CDK número 2 lleva a la célula al punto de no retorno en la misma replicación. Otra vez en la ciclina A más CDK2 y CDK1 aseguran que el ADN se replique de una forma correcta. Y por último, la ciclina B con el CDK1 permite que la misma célula entre a mitosis y se divida físicamente. Este va a tener varios niveles de control, los cuales las disponibilidades de ciclinas es el primero, donde la CDK no se puede activar sola. Las ciclinas se van a degradar muy rápidamente cuando estas no se necesitan más. Los inhibidores también, los de CDK, son proteínas como la P16, la P21 y la P27 que actúan como unos frenos de mano, bloqueando esa relación o ese complejo
de ciclina CDK si se detectan los errores o daños en el ADN o también señales oncogénicas. Y como tercero, la fosforilación, donde otras enzimas pueden modificar la propia CDK para modular su actividad. Esto dándolo como un ajuste fino, digámoslo, adicional a este mismo. Podemos observar en esta ilustración la participación de la P16 en la detención del ciclo celular mediada por PRB, inducida por las señales oncológicas mencionadas anteriormente. Con toda esta información, podemos entender un poco mejor cómo el cáncer va progresando clínicamente, el cual en este sistema, como lo podemos observar, el TNM, que es el estándar internacional de clasificar esta misma progresión, donde la T va a describir el tamaño y la extensión del tumor principal, siendo este el primario, el N, describir si el cáncer ha alcanzado los ganglios linfáticos cercanos, y por último la M, indicar si existe la metástasis. Quisimos mostrarles, digamos, una línea de tiempo con esta misma explicación, donde el proceso va desde la iniciación, donde inicia la mutación en el ADN, donde la célula parece normal, pero gana, digamos, una ventaja leve. Promoción va a ser la proliferación de la célula mutada, en donde sus formaciones van a ser de hiperplasia o de displasia. Luego de esta sigue la transformación, donde va a existir una inestabilidad genética gigante o masiva. Y por último, como lo mencionamos, la metástasis, donde estas células van a invadir los tejidos y viajar alrededor del torrente sanguíneo, invadiendo así otros tejidos en el cuerpo. Listo. Esto traducido en términos clínicos puede estar localizado, es decir, digamos que el contenido está en el órgano de origen, en donde comenzó, sin una evidencia de propagación clara. También puede ser, digamos, un cáncer regional, donde esta enfermedad ya ha sido extendida a tejidos mucho más cercanos o a ganglios linfáticos adyacentes. Y por último, cáncer diseminado, que es el cáncer con la actividad metastática, en donde mencionamos que ya está esparcido por todo el torrente sanguíneo. Listo. Entonces, esto no solo nos va a ayudar a entender, digamos, cómo funciona la enfermedad o cómo es la enfermedad, también nos permite mucho el tratamiento, su detección y, como dije anteriormente, un mejor tratamiento, válgaseme la redundancia, donde los marcadores tumorales, ¿cuáles estos son? Digamos, proteínas o genes o fragmentos de ADN. En este caso tenemos la ilustración de la proteína HER2, que van a estar presentes en las células cancerosas o que el cuerpo produce en la misma respuesta hacia ese cáncer. Algunos de estos van a detectar, digamos, en la sangre, o otros van a ser en tejidos tumorales. Esto es muy importante porque nos va a ofrecer una información sobre el cáncer, también su grado de malignidad y cómo está respondiendo también a los tratamientos de este mismo. Digamos, la proteína HER2 es la proteína, digamos, más estudiada y más relevante clínicamente. El cual, otra vez quisimos traerles una tabla a la presentación, porque va a resumir los bioindicadores muy importantes. Aunque existe una lista bastante grande de estos bioindicadores, seleccionamos los más relevantes, digamos, para este curso. Por ejemplo, el HER2/NEU o el ERBB2 es un receptor que cuando se encuentra sobreexpresado va a impulsar el crecimiento tumoral en los cánceres de mama, de ovario, pulmón y entre otros, donde detectarlo va a permitir usar unas terapias dirigidas específicamente contra ese mismo receptor. También, por ejemplo, las alfa-fetoproteínas en sangre, esto es en sangre, como mostramos acá en la muestra, es muy útil para el diagnóstico y el seguimiento, por ejemplo, del cáncer de hígado, cáncer de ovarios y en células germinativas. Listo. Entonces, pues
lo importante, digamos, que se ha visto en toda esta presentación, se va a traducir, digamos, en estos tres grandes conceptos, en donde una detección temprana y seguimiento, porque, digamos, es importante identificar estos mismos indicadores antes de que hayan, digamos, estos síntomas y se pueda tratar de una forma más efectiva. También un tratamiento personalizado, porque ya no solo se trata, digamos, al cáncer de mama, usémoslo como ejemplo, como una sola enfermedad, sino según el perfil molecular de cada tumor. Y por último, van a existir una gran diversidad de aplicaciones en los múltiples cánceres, que esto sigue creciendo a medida de que la biología entiende mejor este tipo de cáncer y entiende mejor este proceso. Entonces, para cerrar, tenemos estos tres puntos muy importantes donde el cáncer no solo surge de un error, sino también de muchas acumulaciones progresivas de mutaciones que regulan el crecimiento, la reparación del ADN y la propia muerte celular. Por eso, digamos, este cáncer o todos estos cánceres no duran de un día para otro, sino que se van desarrollando de una forma muy silenciosa al pasar de los años. La célula normal va a contar siempre con sistemas muy sofisticados de protección. Tal es el caso, digamos, de las proteínas P53, RB y BCL2, junto con los complejos mencionados de ciclinas y CDK. Pero cuando estos mecanismos fallan o tienen incongruencias, la célula va a perder mucho su capacidad de autorregulación y se va a volver tumoral en estos casos. Para lo cual es muy importante comprender las bases moleculares del cáncer en su abordaje, digamos, clínico. Ya hoy en día es muy posible detectar de forma muy temprana estos cánceres mediante marcadores tumorales. Se puede también clasificar con una mayor precisión y justamente se puede diseñar también tratamientos dirigidos a alteraciones específicas en cada paciente, como por ejemplo inhibidores en CDK en cáncer de mama avanzado. Y no siendo más, las referencias y muchísimas gracias por escuchar.